Hola, muy buenas tardes. Vamos a rezar juntos un ratito. Hoy lo hacemos a la luz de un pasaje que está en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús sanó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Palabra del Señor. Las expectativas del pueblo de Israel en tiempos de Jesús respecto a la llegada del Mesías tienen que ver con esta expresión acuñada ya en el pueblo de Israel: el que debe venir. El que debe venir es, por un lado, aquel que Dios prometió, debe venir porque fue prometido a través de los profetas por Dios, este Mesías, pero también se puede leer que el que debe venir tiene que ver con la necesidad de la humanidad, la necesidad de las personas. Es necesario que venga, más allá de que fue anunciado. Y esta necesidad fue alimentada a través de los años por el mismo Dios, a través de las enseñanzas, a través de los profetas, a través de las constantes infidelidades del pueblo y las consecuencias que traen las infidelidades en la historia del pueblo de Israel. Es necesario que venga el Mesías a traer, a instaurar más profundamente el reino de Dios en su pueblo. La conciencia de que las cosas están mal y a la vez el poder de Dios para transformarlas. Es una realidad que uno puede usar también para iluminar no solo la vida de la sociedad contemporánea, que no sería poco. Cuánta conciencia hay de que las cosas, por un lado, están mal y de que Dios tiene poder. Cuánta conciencia hay de la necesidad de la presencia de Dios, de qué manera esto alimenta en nosotros, y ahora ya uno puede pensarlo también en lo personal. Cuánta conciencia tengo de cuánto necesito que venga Jesús, de cuánto necesito a Dios. Cuánta conciencia hay en función, sobre todo en este tiempo, de prepararnos para la Navidad. Esta conciencia profunda de la necesidad es lo que alimenta la oración en el deseo confiado de que haya en el mundo una mayor justicia, una mayor paz, que las cosas, las distintas realidades se vayan acercando cada vez un poquito más a lo que Dios espera. Juan Bautista tenía una expectativa determinada. De hecho, en su anuncio se subraya el juicio de Dios, la inminencia del juicio de Dios, además de la invitación al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sin embargo, Juan Bautista esperaba un Mesías un poco más exigente, se podría decir así. El juicio de Dios no se manifiesta en las actitudes de Jesús, más bien se manifiesta en Jesús la misericordia de un Dios que es paciente, de un Dios que se acerca a los pecadores. Por eso la respuesta de Jesús a la pregunta del Bautista, consciente de la historia donde se habla de la venida del juicio de Dios, del juicio definitivo de Dios, la respuesta de Jesús, apoyado también en el Antiguo Testamento y también en la palabra de Dios, tiene que ver con los signos de esa presencia salvadora, el ver, el caminar, el recuperar la vida, no solo materialmente, sino también como signos de la capacidad de recuperar la mirada respecto de las cosas de Dios, la capacidad de caminar según la voluntad de Dios, la posibilidad de ser purificados, de cambiar de vida, de algún modo son también resurrecciones. Jesús hace
estos signos que expresan su capacidad para hacer mucho más. Cuando Lázaro resucita, o mejor dicho, antes de que Lázaro resucite, en el diálogo que Jesús tiene con Marta, la respuesta de Marta a la invitación de Jesús: ¿crees que soy la resurrección y la vida? La respuesta de Marta es: sí, creo que sos el que debía venir al mundo. Otra vez esta expresión que nos despierta el deseo de reconocer esa necesidad de que Él tiene que venir a salvar. La disposición de Jesús para mostrar la misericordia de Dios es el signo que le ofrece al Bautista. Vayan y díganle al Bautista lo que ustedes ven y oyen. Todos estos signos de la presencia de Dios que cierran con esta expresión: la buena noticia es anunciada a los pobres. Y aparece otra vez esta imagen de quienes son conscientes de la necesidad, de quienes se abren a la obra de Dios, de quienes, curiosamente, en definitiva, son los que capacitan o le dan lugar a Dios para que transforme la historia, los pobres. La buena noticia es anunciada a los pobres. Y este anuncio, como lo vemos en Jesús muchas veces y también en esta oportunidad, también se distancia de alguna expectativa que había en el pueblo de Israel. Jesús no anuncia la transformación ni trata de realizar la transformación cultural, el cumplimiento de las leyes, los sacrificios en el templo. Podríamos decir que la salvación de Dios a través de Jesús no se limita a lo religioso en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? La intervención de Dios en la historia a través de Jesús es, a lo mejor la expresión es un poquito extraña, pero viene a transformar lo profano, viene a meterse en el mundo del pecado y viene a meterse en el mundo de las necesidades más inmediatas, como son la justicia, la paz, la salud, esto que Jesús está haciendo. Y no solo es para celebrar esta nueva venida de Jesús, para disponernos a esta venida en la Navidad. Jesús no viene solamente a transformar nuestra vida religiosa, aunque seguramente y ojalá lo haga, pero viene a transformar nuestra vida allí donde nos hace falta que sea transformada, aun cuando nos parezca que son cosas, entre comillas, profanas, distantes, lejanas. Nunca lo son si son nuestras, nunca lo son si son de un Hijo de Dios. Y no solo para celebrar esta posibilidad de que Jesús venga a sanarme a mí de mis pobrezas, de mis enfermedades, sino también como siempre Jesús es modelo de la iglesia que quiere. Los discípulos de entonces, los discípulos de ahora, tenemos que anunciar el Evangelio, no limitándonos a lo puramente religioso o espiritual, sino haciendo presente el reino de Dios a través de su misericordia. En definitiva, haciendo el bien donde, cuándo y cómo podamos y haga falta. Ojalá podamos escuchar también esta necesidad de Dios en el corazón de los demás. Ojalá podamos sentirnos de algún modo responsables de responder a esa necesidad. Jesús es todavía el que debe venir, es todavía el que es necesario, aún cuando muchas personas no lo puedan identificar con tanta claridad como nosotros. Pidamos esta gracia a Dios, prepararnos reconociendo con humildad, con pobreza de corazón, hacer espacio a Dios que viene para transformarnos, que podamos reconocer cuáles son nuestras necesidades más profundas de la llegada del Mesías y también que podamos ser instrumentos de esta salvación que Dios quiere regalar a su pueblo. Lo hizo a través de Jesús, lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo a través de quienes de una u otra forma intentamos darle espacio a Él en nuestra vida. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.